Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:07 de la noche comenzamos la transmisión número 102 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo. En esta oportunidad, desde el otro lado del mundo, nos acompaña Adrián Fernández, más conocido como El Mundo desde Australia. Hola Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación y preparado para saltar al ruedo. Buenísimo. Adrián presenta todas las semanas contenidos interesantísimos relativos a la geopolítica y a la geoeconomía en su canal, conocido como El Doomer, su canal de YouTube y otras plataformas. El enlace aparece en la descripción. No desaprovechen la oportunidad de realizar una visita por su canal. Y dicho esto, querido Adrián, quiero comenzar en realidad con 2 o 3 preguntas por curiosidad de mi parte. Primero, ¿ahí qué hora ahora por allá por Australia? Pues son las 7 de la mañanita ya. La Empezando mañana, el día. Vengo mientras del futuro, Ezequiel. sí, verdaderamente, sí. Allá ustedes ya en el 1 de julio, ¿verdad? Nosotros todavía en Sí. junio. Por aquí, ¿en qué ciudad o en qué lugar de Australia? ¿Por dónde apareces ahí en Australia? Pues mira, vivo en la capital, que no es Sydney, es Canberra. Y la Canberra, verdad que es un sitio poco conocido, pero es precioso. Es un lugar, una ciudad artificial que fue ideada hace aproximadamente un siglo, donde convergen perfectamente la naturaleza y lo que es la ciudad. Es una ciudad construida a lo ancho, no a lo alto. Entonces, literalmente se cumple el mito australiano de encontrarte canguros comiéndose el césped del vecino o en un campo de fútbol. Te puedes encontrar de paseo a un equidna, te levantas por la ajá. mañana y respiras aire puro. Es una ciudad verde, una ciudad bonita con un montón de lagos artificiales. Y, y estoy aquí básicamente por mis abuelos, porque llegaron en los años 60 y tal, cuando existía la White Australia Policy, que Ajá. cogía a Australia a inmigrantes, sobre todo del sur de Europa, griegos, españoles, italianos, que fueron los que con sus propias manos construyeron el propio parlamento de esta nación. Y bueno, tengo la doble nacionalidad y desde la época de mis abuelos, mi familia ha viajado de acá para allá constantemente y ya viendo cómo se terciaba la situación en Europa, ya tomamos la decisión de venir aquí a Australia y creo que ha sido la decisión acertada viendo hacia dónde va el continente europeo. Aunque claro, no te libras ni de los movimientos geopolíticos internacionales, ni económicos, ni tampoco de ser carne de cañón, porque en una posible guerra contra China, pues los australianos también estamos marcados, ¿no? Así que por eso ando Sí, por aquí, básicamente. ajá, sí, y el gobierno de Australia también, comete de las suyas, ¿no? Perpetra sus, barbaridades, también, quizás no tan estúpidamente como los gobiernos europeos, pero bueno, con su cuota de locura también por ahí. Qué Se interesante, esfuerzan Adrián, por llegar a súper ese sí, nivel, te tengo que decir también, ¿eh? sí, Están verdaderamente. Se lo están trabajando. Efectivamente. Qué interesante, Adrián, súper, súper interesante tu historia y además todo es ese lugar en el mundo y de alguna manera, tu posición con una pata, por llamarlo de alguna manera, para el lado de Oceanía y otra pata para el lado europeo, te posiciona en un lugar inmejorable para el análisis de la geopolítica y de la geoeconomía. Además, seguramente, o bueno, no, seguramente no, absolutamente seguro, vos con un manejo del inglés absoluto, por ende vos con la capacidad de, bueno, de acceso a los dos mundos. Eso ayuda muchísimo para el análisis, ¿verdad? Así es, y es que es una cosa que no me canso de repetir, que digo que en Europa somos más papistas que el Papa, somos más atlantistas que la propia Washington, en tanto que
tú ves el debate que existe en la angloesfera, es absolutamente rico. La discrepancia de opiniones, la crítica que hay hacia el gobierno, hacia su política exterior, cómo hablan de cosas muchísimo antes de que aparezcan en los propios medios europeos, de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, es una falta de información que llega desde, digamos, la anglosfera hacia el mundo europeo, al mundo hispano, que vivimos en una burbuja absoluta. Y yo creo que haría falta, de hecho, más voces que trajeran esos mensajes que salen precisamente de los Estados Unidos al español para que nos demos cuenta de cómo funcionan las cosas. Porque al español todo siempre llega con retraso. Las críticas a la guerra de Ucrania 6, 7, 8 meses antes de que llegaran en español, ya las estaban haciendo en medios como el Washington Post, como el New York Times, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Y yo, a través de una situación parecida en cuanto al alemán, por ejemplo, presencio una diferencia enorme también en cuanto a las esferas culturales, los ámbitos de difusión de las noticias, de las ideas, de las opiniones, de las visiones. En este caso, el de Alemania no más libre, no más profundo en el análisis, sino lo contrario, querido Adrián, pero aún eso te ayuda a generar un mapa de las distintas posiciones en el mundo. Y de hecho, dentro del mundo hispanoparlante también aparece en este momento una diferencia enorme entre España como tal, como bueno, país hispanoparlante en Europa, y América Latina, por la llegada a América Latina de los medios rusos, debido a lo cual la comunicación, la opinión pública parece mucho más crítica y más diversa de alguna manera que en España, por ejemplo, ¿no? Y todo eso por nuestra ubicación en el mundo, nada más geopolítico que eso. Según la historia de uno, la ubicación, etcétera, etcétera, también su capacidad de acceso a distintas realidades, y eso nos ayuda como analistas. Y si me permites Pero incidir en esto que me acabas de decir, que es súper interesante, también es que en Latinoamérica se conocen bien a sus vecinos del norte, entonces saben de qué son capaces. Y también. creo que en España viven, y en Europa específicamente, viven obnubilados, pensando que es que como son europeos, como son blanquitos, pues somos especiales, Washington es nuestro amigo, y no, Washington no tiene amigos, tiene herramientas y está dispuesto a sacrificar a los europeos igual que está dispuesto a sacrificar a un latinoamericano porque son capaces de sacrificar a su propia población, ¿no? En pos de sus propios intereses económicos o los de sus élites. Por tanto, siempre me da mucha rabia cuando veo a gente española, europea, riéndose de los latinoamericanos que les están describiendo la realidad como estos no entienden. No, no, estos lo han vivido en sus carnes. Más te valdría empezar a escucharlos y entender lo que te están diciendo porque no eres especial y te están sacrificando. Acompaño tus palabras hasta las comas, Adrián. A propósito de Estados Unidos, ¿qué tal si efectivamente comenzamos la conversación propiamente por ahí? Porque la semana pasada presenciamos algo prácticamente inédito con el debate de estos dos señores ahí en pantalla. Inédito no por el debate, naturalmente, sino por la situación vivida en ese debate en el cual, como remachabas en unos días en un programa, en una transmisión dedicada a esto, más que las ideas, las propuestas, más que el qué, en el foco de estos debates aparece el cómo, la forma, ¿no? Cómo presentan las cosas. Y Biden debía presentar las cosas como alguien lúcido, como alguien en todas sus funciones, por sobre todas las cosas, sus funciones cognitivas, mentales, debido, bueno, a la innumerable cantidad de episodios de demencia senil registrados durante los últimos tiempos, y presenciamos precisamente lo contrario, y a partir de ahí, de ese papelón vivido por Biden, muchísimas consecuencias. ¿Qué análisis, Adrián, desde allá podés realizar de lo sucedido en el debate, de las consecuencias de este parteaguas y del tiempo de ahí en adelante? Pues
Esto lo dijeron los propios apoyos de Biden dentro del Partido Demócrata, que fue una catástrofe absolutamente histórica, ¿no? Lo han dicho ellos con sus propias palabras. Y si quieres, puedo comentarte un poquito de qué se está viviendo a nivel interno, porque, por ejemplo, Seymour Hersh escribió un artículo al respecto, del que he hecho un pequeño resumen para esta transmisión, que decía lo que se está viviendo entre bambalinas. Decían, por ejemplo, que Biden estaba habilitando y perpetuando la guerra de Oriente Medio precisamente debido a estos problemas cognitivos y por ello propone una serie de políticas contradictorias, ¿no? Como es enviar armas a Oriente Medio y a Ucrania y no sentarse a negociar a la mesa, y dicen que es porque, bueno, que Biden no sabe lo que está haciendo. Es decir, cada uno le está intentando buscar su explicación a lo que está ocurriendo en la Casa Blanca. Pero en mi opinión esto realmente es una excusa, ¿no? Porque dicen: "No, las cosas van mal porque el presidente está malito". No, amigo, las cosas van mal porque vives en una cleptocracia y estás gobernado, pues, literalmente por criminales, porque no hay otra forma de decirlo. Entonces, pienso que en el sentido de lo que escribió Seymour Hersh al respecto, que cualquier presidente estadounidense se comportaría de una manera parecida a la que hace Biden, porque realmente no es el presidente el que de Estados Unidos el que tiene, el mando en el país, son una serie de intereses privados los que deciden lo que se hace. Y además, también me llama la atención cómo de la noche a la mañana han aparecido como setas, literalmente, los que empiezan a hablar de los problemas cognitivos de Biden. Dicen: "No, nos damos cuenta de que está senil". Esos mismos medios que tanto en España como en los Estados Unidos nos estaban contando que era todo deepfakes, que era todo una propaganda rusa, que era todo, de trampistas, que colgaban los vídeos recortados, manipulados. Y ahora, pues, de repente parece que sí, que la realidad es que este señor tiene serios problemas cognitivos, ¿no? Que después veremos si te parece, quién realmente gobierna el país. Pero también otra cosa que me ha impactado especialmente, que me sigue llamando muchísimo la atención, no puedo evitarlo, es como también ha cundido el pánico y ves que hay mucha gente que está muy preocupada por la llegada de Trump, ¿no? Que siempre hablan de Trump como si fuera un mal único en la historia y demás. Dios mío, no ocurrían cosas malas. Los Estados Unidos no hacían cosas malas antes de que llegara Trump. Y sin embargo, estamos viendo estos 4 años de Biden, que es que son atroces a todos los niveles. La cantidad de víctimas que ha generado, víctimas inocentes, y cómo está el mundo, literalmente al borde de la Tercera Guerra Mundial, que es lo que decían que iba a hacer Trump, ¿no? Esto no significa que yo piense que Trump no represente un peligro, que creo que también lo representa, pero desde luego que seguir en estas fechas con la idea de que es una especie de mal único el expresidente y actual candidato republicano me parece delirante, ¿no? Y después en este artículo Seymour Hersh decía que el debate se ha hecho tan pronto porque Biden así tenía tiempo para prepararse para un segundo debate, que va a ser en unos meses. Pero luego voy a detallar por qué esto no parece tener tanto sentido, ¿no? Y es que en su artículo, y volviendo al tema de cómo el problema de Biden ya era persistente, ya estaba claro a los ojos de todo el mundo, pero nos lo han querido ocultar, Seymour Hersh detallaba cómo otro jefe de Estado ha dicho que era imposible que Biden pudiera soportar una campaña electoral en semejantes condiciones cognitivas. Hasta ese punto ha llegado, perdón. Entonces, si te parece, vamos a analizar más detalladamente las consecuencias que ha tenido en la sociedad estadounidense y entre sus élites este debate electoral que ha dejado bien claro lo que ocurre dentro de la Casa Blanca. Con gusto, Adrián. Y Acompaño sí, tu análisis con las imágenes de los analistas de CNN, quienes inmediatamente después de la finalización del debate presentaron su punto de vista y casi literalmente lo ametrallaron a Biden, y precisamente con esta supuesta sorpresa, de repente todos sorprendidos, y en una entrevista ayer, en una entrevista no, en una suerte de discurso de Tucker Carlson, publicado por ahí en una cuenta
posiblemente en su cuenta de Twitter, él remachaba exactamente esto, ¿no? La sorpresa de los analistas de CNN, convertidos desde hace tiempo en propagandistas del gobierno de Biden, la sorpresa por el estado de demencia senil, el estado de dificultades cognitivas de Biden. Y bueno, de repente, después del debate, despabilaban y lo acometían con una crudeza total, ya no puede más, qué dolor, oh my God, oh my God, oh my God, llamemos al sucesor inmediatamente. Esas las palabras de ellos mismos en el momento así en caliente. Em, Generaban un poco de sorpresa y un poco de vergüenza ajena. Así que completamente de acuerdo con tu análisis. Perdón por la interrupción. No, Adelante, no, compañero. nada. Sí, si es que además lo que tú indicas siempre nos tiene que hacer reflexionar, no solo lo que nos dicen, sino por qué nos lo dicen, por qué cambian así de la noche a la mañana. Y a esto hay que unirle el siguiente punto. Y es que los demócratas precisamente accedieron al debate presidencial más tempranero en la historia de estos debates, ¿no? Entonces, lo que dice Hersh es que esto se hizo para despejar las dudas sobre Biden y que demostrara que estaba bien y que si todo salía mal, pues ya podrían hacer otro debate y que seguro que le saldría mejor porque tendrían más tiempo para prepararse el mismo. Pero los que llevamos un tiempo siguiendo esta cuestión, hemos visto cómo ha habido informaciones publicadas, por ejemplo, en el Daily Mail, haciendo referencia a fuentes demócratas que decían que Biden o su administración quería un debate tan tempranero con Trump, precisamente para así quitarse de encima a Biden si todo saliera mal. Esto parece que queda refrendado por cómo han salido todos los medios de comunicación demócratas en tromba, ¿no? ¿Y por qué pasaría esto, no? Pues básicamente lo que consiguen con esto es que no haya unas primarias abiertas. Se quitan de en medio ese proceso donde intervenga la ciudadanía, ¿no? Y es que hay que destacar encarecidamente que una mayoría de votantes demócratas llevan, al menos desde 2022, en contra de la candidatura de Biden y en contra de sus políticas a las que se oponen frontalmente, ¿no? Entonces, tras la humillación pública de Biden, estos operativos lo que han hecho, o lo que algunos de ellos al menos pretenderán, es poner un candidato a su conveniencia durante la próxima convención demócrata en agosto. Es decir, es una forma de evitar este proceso de democracia interna. Y bueno, entre los nombres que se barajan para esta conferencia, ¿no? Donde se va a decidir el candidato presidencial, se habla de Kamala Harris, se habla de Gavin Newsom, que es el gobernador de California, se habla de Gretchen Whitmer, de Michigan también, y también han salido a relucir los nombres de Hillary Clinton y de Michelle Obama, ¿no? Que es obviamente la esposa del expresidente. Pero claro, la pregunta que nos surge es si realmente se van a quitar a Biden de encima o se va a aferrar a su puesto con uñas y dientes. Y pese a que todos los medios han salido a denunciar que Biden no está en condiciones, pues esto está en tela de juicio, ¿no? Porque sí, es verdad, Nancy Pelosi y Obama, que son parte del núcleo duro que maneja el Partido Demócrata, han salido a defender a Biden. Pero es que en el caso de Obama, que es un cínico, no nos podemos creer lo que nos dice, porque parece que por debajo de la mesa está trabajando precisamente para la marcha de Biden. Y esto lo han reportado en varios medios occidentales, que dicen que la esposa de Biden, Jill Biden, le ha dicho a esta gente, a Obama y demás, que su marido no se va a ir a ninguna parte y que se va a aferrar a su puesto a toda costa. Y es que lo diga Jill Biden no es baladí, porque hubo un momento estelar después del debate en el que ésta felicitó a su marido como si fuera un niño de parvulario, ¿no? Diciendo, ¡ay, qué bien lo has hecho! Has contestado a todas las preguntas durante el debate. Se ve como esta señora realmente es la que maneja el cotarro, como decimos en España. Ha salido a relucir también un tuit suyo de hace unos años, donde ponía preparando el G7, ¿no? Como si ella fuera la presidenta. Entonces, que esta señora diga Biden se queda, pues tiene importancia, ¿no? Y también se ha reportado que hay otros representantes de la Casa Blanca que dice que Biden no se va a marchar, ¿no? Em, Sobre eso quería presentar precisamente lo siguiente.
Adrián, completamente de acuerdo con tu análisis. To think we have to make fundamental changes in civil rights, and those civil rights, by the way, include not just only African Americans, but the LGBT community. He wants to get rid of the ability of Medicare for the. I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I oppose. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if you will determine the outcome. Lo presento así en inglés, sin necesidad de traducción, como una demostración del proceso de deterioro cognitivo de este señor. Juan Antonio Aguilar, tanto hace una semana acá como hace unos días en Negocios Televisión, remachaba la crueldad de esta situación, el hecho de que este señor aparezca ahí manejado como una marioneta por intereses mucho más profundos que los de su gobierno, expuesto a esta humillación cuando ya no lo acompaña a la cabeza, ¿no? Un poquito más redondeó este video, el cual lo va acompañando a través de los años. Intrascendente el contenido, lo importante su imagen y su fluidez y la pérdida de la fluidez, ¿no? This election, vote, vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person. Vote whatever way is the best way for you, because he cannot stop you. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. En esa parte, ahí lo mató. Sí, ahí lo machucó, porque después de esa última oración balbuceando sin ningún sentido, respondió Trump, no entendí un carajo de lo que dijo en la última oración y no creo que él sepa tampoco qué carajo dijo, así de crudo. En mi caso, Adrián, por momentos a veces generaba tristeza, empatía incluso. Claro, después recordaba todas las barbaridades hechas por este señor cuando lo acompañaba a la cabeza todavía, pero ahora verdaderamente protagonizó una situación inédita, pero predecible, porque ya parecía así desde hace mucho tiempo. Y tu análisis de recién, esto de que querían el debate antes, a propósito, para su recambio, eso realmente, representa una hipótesis, una idea muy interesante y muy plausible, conociendo las idas y vueltas de la política estadounidense, la cual a menudo recuerda más a esta serie House of Cards, ¿no? ¿La recordás? Esta con Kevin Spacey tan buena de politiquería, tejemanejes, puñaladas traperas, más que política y debates políticos. Esa es una muy buena idea, porque de hecho lo presentaban oficialmente como queremos el debate temprano, porque ya ambos partidos determinaron su candidato. A menudo determinan el candidato recién en las conferencias partidarias, la de los republicanos en julio de este mes, perdón, en julio de este año naturalmente, y la de los demócratas en agosto. Recién después oficialmente de esas conferencias, cuando formalmente determinan al candidato, comienzan las campañas, ahí comienzan los debates. Esta vez no, y lo presentaban de esa manera. Bueno, los partidos ya determinaron sus candidatos, tanto Trump quiere cuanto antes el fortalecimiento de su candidatura, y el propio Biden quiere la defensa de su fortaleza y la demostración de su claridad, de su agudeza mental, lo más pronto posible. Por eso el acuerdo de ambos candidatos para
para realizar el debate en junio, mucho antes de las elecciones. Ahora, tu hipótesis esta de que quienes aparecen detrás de Biden lo querían rápido al aire, rápido desprestigiado, para poder acometer el recambio sin elecciones primarias, esa es una muy buena idea, ¿eh? Muy Pe- buena idea. Pero a eso solo añadiré que, por lo visto, Biden solo se va a marchar si casi que si le sacan a arrastrar, ¿no? Es decir, si los que de verdad mandan, es decir, los donantes del partido, le obligan a irse, la gente que pone el dinero ahí. Esa será la única razón por la que Biden se marche y parece que se está resistiendo. Pero es que mi punto es que el Partido Demócrata ya ha cumplido su misión, es decir, la gente piensa que no, es un enfrentamiento del bien contra el mal, los demócratas contra los republicanos. No, el Partido Demócrata no existe para gobernar siempre. El Partido Demócrata lo que existe es para fagocitar cualquier conato de rebelión de los trabajadores estadounidenses, para apagar a cualquier voz que pueda ser crítica con las élites, y eso ya lo han conseguido perfectamente con esta estrategia que han hecho. Por ejemplo, si va a presentar Robert Kennedy Jr., que no hay que fiarse de él porque tiene algunos apoyos, ¿no?, hacia cierto país, la mayor democracia de Oriente Medio, de cuyo nombre no quiero acordarme, es completamente leal a sus tropelías. Pero por otra parte tenía un discurso súper interesante acerca de la guerra de Ucrania, acerca de las élites, acerca del control económico sobre el país, acerca de las agencias de inteligencia, y lo que han hecho los demócratas es quitárselo de encima. Entonces, eso que ya han conseguido. Luego, si Biden seguirá o no y se presentará como candidato, ya es otra historia. Para los que de verdad mandan, creo que Trump no es una preocupación verdadera, porque Trump ya ha demostrado, pese a su discurso anti-establishment, que no es anti-establishment, que va a seguir con los designios de las élites estadounidenses, que luego dentro del Partido Demócrata haya ciertos operativos que estén aterrorizados porque la propia administración de Biden ha instrumentalizado el Departamento de Justicia para perseguir a rivales políticos, que los demócratas estén asustados, algunos de ellos, porque eso vaya en su contra. Perfecto, eso puede ocurrir. Que haya también algunos candidatos a nivel local, a nivel de los distintos estados, que piensen que Biden les molesta, porque al liderar su ticket electoral, Biden les va a restar apoyos, entonces pueden tener problemas. Vale, eso puede pasar. Pero la élite, entre Biden y Trump, si Biden quiere seguir, quizá le dejen y a otra cosa, ¿no? Sí, y de hecho, en consonancia con tus palabras, recuerdo las internas de las últimas 2 elecciones, cuando, aparecía un candidato completamente disruptivo en términos de la política estadounidense y de la política demócrata, como Bernie Sanders, quien, por cierto, respecto a, Israel, no presenta una postura tan crítica como debería o acorde por lo menos al resto de sus políticas, pero naturalmente no presenta un alineamiento total y absoluto como Biden, Kennedy Jr. o Trump. Estos dos últimos más duros a favor o en contra de Palestina, más duros a favor de Israel que el propio Biden. Bueno, en ese caso, en lo de Israel, Sanders con alguna patinada por ahí, pero aún así un tipo completamente fuera de lo esperable en la política estadounidense, cercano a los movimientos sociales, cercano a los sindicatos, cercano a una política en Estados Unidos considerada de ultraizquierda. En cualquier otro lugar del mundo lo conceptualizaríamos como un socialdemócrata de veras, en serio, como los de antaño, ¿sí? No como la socialdemocracia devenida en socialliberalismo desde los 80 o los 90, los años 90 en adelante. Y bueno, y en las 2 campañas anteriores, él aparecía, por mucho aparecía como el candidato más popular, con muchísima llegada a los jóvenes, a la gente desilusionada, al electorado demócrata histórico desilusionado, los trabajadores, los de abajo, los jóvenes, los estudiantes, y el llamado establishment del Partido Demócrata, la dirigencia del Partido Demócrata, en ambos casos realizó lo imposible para
su derrota en las primarias a través de estas designaciones de electores, bueno, la forma de elección del candidato tan antidemocrática como la propia forma de elección del presidente, no participan con un voto directo los eh, partidarios demócratas, sino a través de la elección de algunos electores, no todos. Otros electores ya aparecen elegidos por la propia dirigencia demócrata, con lo cual sin el apoyo de esa dirigencia demócrata formada por los Clinton, los Obama, bueno, los demócratas, esos demócratas ahí metidos en ese riñón desde hace décadas, casi imposible la candidatura de alguien por fuera de eso. Y así al tipo lo descabezaron a pesar de sus excelentes resultados electorales y de la posibilidad. Muchos después recordaban, tras la derrota de Hillary Clinton contra Trump en aquella elección, después recordaban, si hubiéramos presentado a un candidato como Como Sanders. Sanders, como Bernie Sanders, en las elecciones, muy probablemente hubiéramos podido contra Trump. Pero los demócratas del riñón de los Clinton, del riñón de los Obama, aparecían más cercanos a una derrota de Hillary y una victoria de Trump que una propia derrota de Bernie Sanders, ¿no? Por esto mismo, Claro, porque exacto. tanto representan lo mismo con alguna cuestión cosmética, ¿no? De tanto el trumpismo como el Partido Demócrata. Completamente de acuerdo con tu análisis. Adrián, ¿alguna referencia sobre estos posibles reemplazos? Vos recién recordabas algunos. Perfiles, características, ¿qué idea de ellos? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, porque es que al final lo sacan a todos de la misma fábrica, ¿no? Gavin Newsom, luego está la mujer esta que es la gobernadora de Wisconsin, Michelle Obama. Realmente ni va a cambiar mucho salgan ellos o salga Biden, ni tampoco es que tengan una gran diferencia a nivel político, porque no se trata de plantear ni hacer propuestas políticas, de traer tus ideas, de decir, no, este candidato a lo mejor tiene una posición más pro trabajadora y tal. No, al final todos cobran de los mismos grupos, defienden los mismos intereses. Simplemente puede ser una cara más carismática, una cara menos carismática. Ahí solo incidir en el punto de Kamala Harris, ¿no? De cómo ni aún teniendo a un zombie literal al cargo, al mando, se plantean poner por delante a Kamala Harris debido a que en las encuestas su popularidad apenas rasca un poquito por encima de Biden, es decir, el electorado no traga con ella, que sería realmente el repuesto más lógico, Kamala Harris, ¿no? La primera presidenta negra, la primera candidata negra, todas esas cosas, y parece que incluso internamente dicen, no, es que tenemos más probabilidades con un zombie que con Kamala Harris. Entonces, en ese sentido sería lo único que podría Sí, destacar. sí, de Kamala aparentemente también presenta un temita, un problemita parecido al de otro conocido, al de Zelensky, ya he escuchado de varias fuentes distintas. Bueno, un temita así, ¿no? Como así por las fosas Muy nasales. sutil, muy sutil. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, quizás interesante la posibilidad de la candidatura de Michelle Obama, pero bueno, en términos políticos respondería a Barack, así que a su esposo, así que ninguna novedad. En realidad, efectivamente, ninguna novedad de ningún lado. Em, pero bueno, ¿redondeamos este tema o querías presentar algo más, Adrián, sobre esto? Pues solo un apunte muy curioso, y es que ha salido un artículo en Axios que parece que se han pasado de frenada, ¿no? Porque ya han empezado a decir, a reconocer que Biden sí que está senil, y ya de ahí han dicho, no, no, que a quien se debe Biden y a quien se debe esta administración es a un grupo de oligarcas. Es en realidad el punto central, ¿no? Que al final eh, tanto Trump como Biden se deben a quien financia su campaña. Ambos cobran cantidades ingentes de dinero
del lobby pro Tel Aviv, por decirlo así, por evitar decir ciertas palabras que hacen que te censuren el vídeo. Así que si la audiencia me escucha ciertos eufemismos, que sepan que es para evitar la limitación de alcance de este vídeo. Y luego hay una dinámica imperante en los Estados Unidos que ocurre constantemente, que demuestran que es una cleptocracia. Y es que una mayoría de la población busca una serie de medidas constantemente, por ejemplo, pues una mejora de su calidad de vida, una lucha contra la crisis climática, un control de sus fronteras, un control también de las armas, que la violencia con las armas es desproporcionada, una mejor sanidad. Eso tanto republicanos como demócratas, son cuestiones transversales y estos candidatos jamás implementan esta legislación. Siempre implementan legislación que favorece a los que financian sus campañas. Tanto es así que el 90% de los presidentes que ganan las elecciones son los que reciben más financiación de ciertos grupos de interés. Y, por ejemplo, en el caso de Trump, pues podemos ver como un gran donante suyo es la esposa de Sheldon Adelson, que es también un conocido señor que apoya o apoyaba, porque ya falleció, a Tel Aviv, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la política con respecto a Oriente Medio, pues la de Biden y Trump será prácticamente calcada, quizá más agresiva la de Trump, ¿no? Que utilizaba palestino como insulto durante el debate, pero al final lo que se hace es ejercer como correa de transmisión de una serie de intereses. Me recuerda Este, todo, y este ya el con tuit, esto cierro, sí. sí, adelante, adelante. Me recuerda, el año pasado se hizo muy viral, una imagen en la que la senadora demócrata, que también ha fallecido, creo que tenía 96 años, que no se tenía en pie, estaba pasando una legislación, creo que era para enviarle 800 millones de dólares a Ucrania, ¿no? Y le decían sus cuidadores: usted firme aquí, firme. La señora no sabía ni dónde estaba. Firme aquí, señora. Pues es un poco de lo que se trata. Es todo un teatro, pero al final se hace lo que te piden los grandes grupos de influencia a través de la presentación de diferentes informes de distintos think tanks. Pues al final es como se dirige el país, no se dirige por parte de un presidente u otro. Aquí el tuit referido por Adrián de una figura conservadora, remachando en concreto esto, el hecho de que de repente, tras la caída estrepitosa de Biden, ya anticipada por muchos de nosotros hace mucho tiempo, pero bueno, de repente la demonización del propio Biden y de todo lo defendido hasta ahora. Los medios del régimen admiten de repente que una oligarquía no electa que rodea a Biden es la que en realidad está a cargo del país. Bueno, algo dicho por nosotros y por Adrián también desde hace años, y muy bueno el punto de Adrián de que no solo el gobierno de Biden responde a esa oligarquía, sino que el último gobierno de Trump y el eventual futuro gobierno de Trump también va a responder a esa oligarquía, o en el mejor de los casos a distintas facciones de esa oligarquía, ¿sí? Y aquí la traducción de el artículo es el artículo de Axios, un medio muy cercano a los demócratas. Atención al grado de virulencia, ¿no? Este gabinete de cocina que lleva décadas en el poder funciona como una oligarquía gobernante. Estos aliados son los únicos que tienen influencia sobre decisiones grandes y pequeñas en la vida y la presidencia de Biden. Esto en referencia a las personas ubicadas alrededor de Biden, ¿no? Los Blinken, los Sullivan, los Victoria Nuland, los Obama, los Clinton, etcétera, etcétera. Sobre esto recordaba Adrián el momento fundamental en todo esto. La democracia estadounidense, presentada como la primera democracia en la historia de la humanidad y un ejemplo de la democracia, más que una democracia representa un espectáculo para las masas, y una correa de transmisión de las clases dominantes en Estados Unidos. Y en algún momento, algunas decisiones del Poder Judicial, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el organismo máximo del Poder Judicial, no electo democráticamente, sino designado por el Senado y refrendado por el presidente, en algún momento determinó que el financiamiento de las campañas es algo fundamental,
fundamental para no presenciar una situación como esta, que básicamente a los presidentes los acomoden y los desacomoden quienes patrocinan sus campañas, los capitalistas de sus campañas. Bueno, debía determinar quiénes podían patrocinar o no campañas electorales debido a, bueno, denuncias por el hecho de que efectivamente personas con muchísimo dinero patrocinaban una campaña y finalmente los presidentes respondían a esas personas, a esos patrocinantes y no al electorado, a los votantes. Y entonces, bueno, recogieron un caso, como siempre la Corte Suprema, ¿no? Recoge un caso ya existente y determinaron a partir de ahí que las personas individuales no pueden realizar donaciones a las campañas por más de una determinada cantidad de dinero, lo cual comienza de alguna manera esperanzadora, como, bueno, qué bueno. Pero inmediatamente después establece los comités de acción política, conocidos como PACs o incluso los super PACs, básicamente una suerte de instituciones creadas ad hoc, creadas subrepticiamente para la recaudación de fondos y el financiamiento de las campañas. ¿Y quiénes generan estos comités? Bueno, básicamente los mismos donantes de antes generan estos super PACs, recogen millones de dólares de un grupo de multimillonarios y patrocinan a uno o a otro candidato. Y el gran trabajo de los candidatos, básicamente aparece en la búsqueda del apoyo de estos super PACs, básicamente del apoyo de los multimillonarios. Esa es la democracia en Estados Unidos, ¿sí? Del votante esperanzado en que su votito va a generar un pequeño cambio, como debería, si lo representasen, realmente nada. Y esto sumado también y redondeo acá, y perdón porque cuando comienzo con lo de la democracia de Estados Unidos me acomete la pasión, esto sumado a la elección indirecta también. El hecho de que no ni siquiera realizan un voto por un candidato, sino por un elector, el cual por las dudas como filtro, bueno, después determina a este candidato, este candidato a la presidencia o este otro. Pero esto, ¿por qué? Porque según los propios padres fundadores de la democracia estadounidense, de Tocqueville para acá, el pueblo connotaba un riesgo, ¿sí? Por, bueno, el riesgo del populacho, ¿no? Estableciendo a un tirano. Así lo presentaban. De tirano, ningún temor a los tiranos porque ellos establecen a tiranos. El temor básicamente aparecía en un verdadero representante del pueblo votado de manera directa. Entonces establecieron este filtro, este colegio electoral para que realizara de alguna manera una mediación. Bueno, el pueblo participa, sí, pero no eligiendo directamente a alguien, sino un grupo de letrados iluminados y ellos después sí determinan al presidente. Así que, qué democracia, ¿no? Qué democracia, financiada por los super PACs y con elección indirecta, de terror. Vamos a redondear esto por acá y comenzar con otra, otra democracia de baja intensidad, como la llaman los teóricos de la democracia, la propia Unión Europea, querido Adrián, con una noticia esta semanita fuerte a raíz de la designación, todavía no la selección final, pero sí de el appointment, lo llaman en inglés, ¿no? Como el nombramiento de von der Leyen para un segundo mandato. Costa, si no recuerdo mal, para la comisión, el portugués, y Kaja Kallas al cargo de Borrell, el de cabeza de la diplomacia, no recuerdo el nombre exactamente, bueno, un cargo con un nombre muy largo. ¿Cómo lo llamamos? Además del gabinete de la no democracia, el gabinete de la guerra. ¿Qué análisis realizás de esto, Adrián? Yo los iba a bautizar como el escuadrón suicida, el Suicide Squad, porque para eso están, para ahondar en la autodestrucción de Europa. Así que creo que ese es el nombre para ellos, porque si tuvieras que elegir a alguien para acabar con la prosperidad y el futuro de Europa, la verdad que no se me ocurren candidatos mejores, ¿no? Y es que para entrar a analizar esta cuestión, primero hay que reseñar la importancia que tiene la Comisión Europea, que es realmente el órgano del poder dentro de Europa.
porque el Parlamento Europeo solo es un paripé, pero la Comisión Europea es la que se encarga de proponer las leyes, se encarga de su cumplimiento, del cumplimiento de diferentes tratados, asigna los fondos de la Unión Europea, maneja la política exterior de la Unión Europea, es decir, la Comisión Europea es donde reside el verdadero poder, ¿no? Entonces, incluso la propia formulación de este instrumento es completamente antidemocrática. Se ha hecho entre bambalinas y pocas veces lo haré, ¿no? Pero le doy la razón a Meloni, que dice, tal y como se ha decidido el gobierno de Europa, la Comisión Europea, cómo se ha implementado, es que si esto fuera un país candidato a la Unión Europea, no le dejarían entrar por prácticas antidemocráticas, ¿no? Esa es la paradoja de todo este asunto. Y es que hay que reseñar y hay que destacar que durante las pasadas elecciones europeas ha habido dos tendencias muy claras. Primero, un rechazo frontal de la población a- al proceso electoral europeo, con una abstención abrumadora, 51% en el caso de España, pero en algunos países ha llegado hasta más de un 60%. Y después, otra cosa que ha sucedido a lo ancho y largo del continente es que han perdido candidatos especialmente belicistas, ¿no? Y esto no porque lo diga yo, el propio Olaf Scholz lo ha reconocido, ha dicho sí, están votando más a personas que no quieren la guerra, que no quieren las sanciones. ¿Y qué está haciendo la Comisión Europea? Meternos con calzador, obligarnos a sostener en el poder a personas que precisamente representan las políticas que están rechazando los cada vez más europeos, ¿no? Y es que, bueno, si luego lo ves desde un punto de vista de qué han hecho, es decir, tú en tu trabajo del día a día, pues te juzgan en cuanto a tus resultados, ¿no? Y si ves los resultados de estos últimos 5 años de la Comisión Europea, son absolutamente desastrosos. Son la total destrucción de la prosperidad económica de Europa. Si esto fuera una persona en un puesto de empleo, le habrían despedido. Pero a esta gente hace lo que siempre digo, fallan hacia adelante. Es decir, ¿por qué? Porque lo hacen muy bien, pero lo hacen muy bien para una élite muy selecta, para unos intereses muy específicos, que en estos casos son los intereses de Washington y los intereses económicos de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo han conseguido este escenario tan paupérrimo que vivimos en Europa? Pues, por ejemplo, han implementado las sanciones contra Rusia, que estaban destinadas a desestabilizar el país, y eso al final ha tenido un efecto boomerang que ha provocado que tras la renuncia al gas ruso barato, la industria de Alemania, que es la locomotora de Europa, se haya caído por un acantilado. Empresas, por ejemplo, en Sajonia, que tenían 600 años de edad, empresas energético-intensivas han tenido que cerrar a mansalva. Luego, a nivel de inflación, los países europeos han tenido una inflación brutal por la sanción a este gas natural, que por ejemplo interviene en la creación de fertilizantes, tras la sanción a la potasa de Bielorrusia y de Rusia, que se necesita para la agricultura. Es decir, la cesta de la compra de los europeos se ha incrementado, sus costes energéticos se han incrementado, las condiciones materiales de la ciudadanía europea se está yendo al carajo. Por eso vemos cada vez una mayor radicalización de la población. Y luego a nivel de la guerra de Ucrania dices, bueno, si al menos te has sacrificado para que la guerra de Ucrania la vayas a ganar, pero es que ni eso, ¿no? Porque estamos viendo cómo en el terreno de batalla el ejército ruso cada día es más potente, la maquinaria de guerra rusa es cada vez más potente, ahora tienen a cientos de miles de soldados bien experimentados, con una serie de estratégicas, con una serie de estrategias, de doctrinas ya testadas en combate, un desarrollo de una serie de tecnologías, y entonces van básicamente a trasvasar los impuestos de los europeos a la industria armamentística, que lo están haciendo ya, y dicen, no, esto es para Europa, ¿no? Este dinero se queda en Europa. Y luego te vas, por ejemplo, al consejo directivo, hacia dónde van los beneficios de empresas como Rheinmetall, y ves que los que participan de esta compañía son precisamente fondos de inversión extranjeros, fondos de inversión estadounidenses, es decir, están saqueando los impuestos de los europeos para dárselos a una serie de empresas extranjeras. Entonces, la debacle a nivel de los europeos es total. Y encima ves que Rusia, por ejemplo, según el cálculo PPP, su PIB ya supera al de Alemania.
Entonces dices, oye, pues un fracaso tras otro fracaso, estás destrozando a tu propia población. ¿Por qué nombran a estas personas, no? Pues porque a los Estados Unidos sí que les beneficia muchísimo. Vemos, por ejemplo, con la destrucción de la industria europea, pues te quitas a un competidor importante de encima. Encima los europeos se ven forzados a comprar tus productos. Luego, por otra parte, con esta psicosis bélica constante, tienes que comprar más armamento estadounidense. Además, pues los europeos viven también en un estado de guerra a nivel informativo, ¿no? El aumento de la censura que se va a traer a través, o que se está ya creando a través de la ley de servicios digitales, a través de la identificación digital, a través de las monedas digitales de los bancos centrales, que con la excusa de estar en una situación de emergencia, pues podrán controlar más el discurso en Internet, hablando de desinformación rusa y demás. También consiguen seccionar a Europa de lo que es el continente euroasiático, que es realmente donde estaba el futuro de Europa, junto a potencias como Rusia y como China, haciendo negocios con ellos. No digo que te abraces con Putin o Xi Jinping, simplemente, pues como hasta ahora, pues haces tus negocios, ¿no? Y vas buscando mejorar la prosperidad de tus ciudadanos. Entonces, este conflicto está sirviendo muchísimo para que los Estados Unidos avancen sus intereses en el continente. Y luego aquí nos estás mostrando, por ejemplo, a Kaja Kallas, pues es altamente representativa de todo de toda esta desgracia. Porque esta señora, que en su propio país ha quedado en el tercer puesto durante las elecciones europeas, cuando es la primera ministra, es decir, ganó las elecciones hace apenas un año, ya ha pasado de la primera a la tercera posición, es decir, la gente está rechazando sus políticas, va a ser la que se sustituya a el presunto jefe de la presunta diplomacia europea, Josep Borrell, y es que va a hacer que echemos de menos a Borrell. Porque es una persona que, por ejemplo, dice que la única salida es la derrota de Rusia en la guerra, que no hay plan A, ni B, ni C, que la única salida es la derrota de Rusia. ¿Sabrá esta señora, por ejemplo, que esto puede llevar a un intercambio nuclear, ¿no? También dice, no, sería bueno desgajar el Estado ruso, balcanizarlo. Vale, estás hablando públicamente de destruir el Estado y destruir la nación rusa en su concepción actual, que según su doctrina nuclear también es un motivo de intercambio nuclear. Y sin ir más lejos, también se nombró a sí misma como miembro de los NAFO, que para el que no lo conozca, es una organización de trolls y de acosadores online que han estado esparciendo desinformación acerca del conflicto, cronificándolo y empeorándolo precisamente para los propios ucranianos durante 2 años. Pues esta señora dice, yo soy una NAFO más, ¿no? Que bueno, que es una organización que está fundada por un tipo que es incluso antimesita, y no soy disléxico, estoy utilizando un eufemismo también por el tema de la censura. Han nombrado a una halcona muy beligerante como jefa de la diplomacia europea. ¿Qué sentido tiene esto? Pues el único sentido que tiene es el de continuar el conflicto con Rusia, ¿no? Y además, ya algo de lo que alertaba y que está ocurriendo a pocos días después de que se dieran los resultados de las elecciones europeas, ¿no? Ya está Europa yendo a la guerra comercial contra China. Es decir, Europa ya se autodestruye por renunciar al gas ruso barato y a las materias primas de Rusia. Y no solo eso, sino que ya hablan pues de sancionar que si el vehículo eléctrico que viene de China, de enfrentarse a su principal socio comercial, una locura absoluta. Entonces, de nuevo, esto solo te encaja si entiendes que los europeos, como decíamos al principio del programa, son peones sacrificables en el altar de la hegemonía de los Estados Unidos, que ya fue. Es decir, si para hacerle un rasguño a los chinos tengo que sacrificar a los europeos para intentar ralentizar el avance económico de China, si tengo que llevar a los europeos a la guerra económica, pues así lo haré, ¿no? Entonces, y ya por cerrar, realmente los veo como el escuadrón suicida. Los 5 años que le quedan a Europa, pues son unos 5 años donde van a intentar instaurar una dictadura tecnológica totalitaria, porque son perfectamente conscientes de que la población cada vez va a ir a peor y se va a ir radicalizando más, ¿no? Ya decía von der Leyen en el Foro Económico Mundial que la principal preocupación
era la desinformación. Y estamos en un escenario de guerra perpetua contra Ucrania en la que los Estados Unidos se están planteando cargarle el muerto de la guerra de Ucrania a los europeos, que según el propio Josep Borrell, ya los europeos solo para mantener a flote sus hogares y sus empresas el año pasado han gastado 700.000 millones de euros. Lo dijo públicamente, ¿no? Entonces, los Estados Unidos le van a cargar el muerto a esta Unión Europea completamente cooptada y parasitada, y ellos se van a ir a su aventura contra China, que es también una de las razones por las que pienso que a la élite económica de los Estados Unidos quizás no les moleste que siga Biden, aunque eso garantice que van a perder las elecciones, porque el plan de Trump, el plan de los republicanos siempre ha sido ir a por China, y le van a dejar el entuerto de la guerra de Ucrania pues a los europeos, porque allí tienen a sus fichitas. Luego, además, tanto von der Leyen como Costa tienen muertos en el armario, que eso siempre te ayuda a controlar a estas personas. Tienen presuntos casos de corrupción detrás. Qué casualidad, ¿no? Entonces, realmente es una situación aciaga y como no despierte pronto la población europea, estos próximos 5 años van a ser nefastos. Sí, completamente de acuerdo con tu análisis, muy, muy profundo. Respecto a el carácter democrático de estos líderes, recordemos el proceso ya de partida, el proceso para su elección. Por lo general, en una democracia representativa, ¿cuál es la idea? Bueno, nosotros, los votantes, los representados, realizamos el voto, la elección de un representante. Bueno, en el caso de la presidenta o el presidente de la Comisión Europea o incluso el presidente del Consejo Europeo o el cargo de Borrell, el cargo del alto comisionado para la diplomacia, no recuerdo exactamente el nombre del cargo, el jefe de la diplomacia, también en lugar de una elección directa, primero participan en la elección los miembros del Consejo Europeo, básicamente los primeros ministros de los países europeos, en su gran mayoría electos de manera indirecta. Entonces, ¿dónde el voto fundante del, del pueblo europeo? Bueno, uno con un voto a su representante al Parlamento Nacional, ¿no? Al Parlamento local. Ese Parlamento después, a partir de una serie de alianzas, idas y vueltas, sin la más mínima consideración del deseo de sus votantes, sino más bien de su conveniencia política, cuando no, como en el caso de Estados Unidos, de sus patrocinadores económicos, ellos determinan a un primer ministro o una primera ministra. Así que votante, parlamentario nacional, primer ministro. Después los primeros ministros determinan esta asignación reunidos junto al presidente del Consejo, si no recuerdo mal, y posteriormente el Parlamento Europeo, también elegido de manera indirecta, entonces después recién convalida esto. Así que entre la figura política final, el representante y el representado en el medio, 5 instancias. Ya de por sí el diseño institucional, el diseño electoral, ya genera la desaparición de cualquier forma de democracia, por lo menos concebida como el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. De poder del pueblo, nada. Y para colmo, vos lo presentabas, Adrián, recién perfectamente. Ni siquiera acompañan las formas o las voluntades, porque en las últimas elecciones al Parlamento Europeo protagonizaron una derrota rutilante. Todas las fuerzas sistémicas, las de centro izquierda como las de centro derecha, los socialdemócratas como los cristiano-demócratas, y por sobre todas las cosas, cuanto más guerreristas, peores las elecciones. Y ahora llaman a esta gente, sin la participación de nadie, sino con estas 5 instancias en el medio, y llaman a los más guerreristas de todos. Una verdadera
locura. Y curiosamente, además todo esto aparece revestido de un falso progresismo. Yo, una persona de izquierda, y siempre voy a realizar, toda mi vida voy a realizar una reivindicación de las ideas de la izquierda real, la izquierda del pueblo, la izquierda de los de abajo, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los movimientos sociales, de los sindicatos, la izquierda de clase. Bueno, pero esta gente recoge algunas banderas, ni siquiera las principales, de las izquierdas y presenta toda esta cleptocracia, como la quieran llamar, esta dictadura de alguna manera disfrazada, de elementos supuestamente progresistas. Y por eso yo recién presentaba la foto de estas dos mujeres, ahora de alguna manera el modelo de las políticas o las lideresas europeas e incluso estadounidenses también, el modelo. En Estados Unidos quizás presentaran un componente adicional, ¿no? Debido a que Estados Unidos es una sociedad profundamente racista, entonces el empaque pseudo progresista, y remacho una vez más, yo una persona de izquierda, ¿sí? Pero rechazo este progresismo de mentira, de pacotilla, el empaque de un candidato progresista ya debería presentar también una tez más oscura, ¿sí? Un people of color, además de esto. Pero el perfil mujer, joven, hermosa, estas dos mujeres muy bonitas, em, hasta ahí ningún problema, pero ¿cuál es el problema? Que esto, supuestamente un elemento eh, progresista, un elemento vanguardista, ¿no? Que participen las mujeres en la política, qué bueno, y que participen mujeres jóvenes, qué bueno, pero claro, acompañan junto a esta forma un guerrerismo absoluto y además de eso, un carácter altamente antidemocrático, no democrático, porque en ninguno de estos casos aparecen ahí como elección del pueblo, como producto de la elección popular, sino como una designación interna, ¿sí? Entonces, con lo de mujer hermosa y progresista, bienvenido, qué bueno, pero como representantes del pueblo y con carácter democrático y con una política pacifista propia supuestamente de las ideologías del centro hacia la izquierda, los progresismos, etcétera, etcétera. Pero no. Todo este empaque pseudo progre y después un guerrerismo total y absoluto. Ninguna de ellas electa popularmente y, bueno, el foco en las cuestiones ligadas a las llamadas guerras culturales, ¿no? Pero mientras tanto, guerra, 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 armas, armas, armas. Caso de estas dos mujeres. Caso de Sanna Marin, por ejemplo, hasta hace poco la primera ministra de Finlandia, famosa por los videos de ella bailando a los besos con un amigo, bueno. Ella súper cool, súper moderna, súper joven, bonita, con su Instagram, ¿no? Muy popular, con muchísimos seguidores. ¿Elegida por quién? ¿Alguna vez ella elegida de manera directa para el cargo de primera ministra de Finlandia? No, no. No solo porque Finlandia presenta un sistema electoral parlamentario, una vez más, con votación indirecta, sino porque además el Parlamento había determinado la elección de otro candidato. En un momento el candidato vuelto después primer ministro por decisión del Parlamento finlandés, en un momento aparecía en crisis. Entonces, como una primera ministra temporaria de reemplazo hasta la culminación del mandato, apareció esta señora. Y esta señora determinó el fin de la política de neutralidad de Finlandia, nada menos, país fronterizo con Rusia, y estableció el ingreso de Finlandia a la OTAN. Un giro geopolítico para Finlandia de proporciones inestimables, con, naturalmente, un objetivo único, la escalada y la provocación de Rusia. Una cosa terrible,
y por sobre todas las cosas terrible para la propia Finlandia, porque a partir de ahora Finlandia aparece en el foco de Rusia. Hasta hace poquito Finlandia presentaba una postura inteligente. Nosotros ni a favor ni en contra de Rusia, neutrales, sin tropas de la OTAN, sin lanzamisiles de la OTAN acá, entonces con buenas relaciones con nuestros vecinos rusos. No por prorrusos, de prorrusos nada. De hecho, en la historia de Finlandia, bastantes colaboracionistas, muchos finlandeses bastante colaboracionistas con el nazismo. Naturalmente no todos, por suerte. Pero por lo menos una política inteligente, una política tendiente a la paz. Bueno, esta señora caída del cielo, no elegida por nadie, solo como una primera ministra de reemplazo temporaria, determinó ese giro terrible en la política de Finlandia. Kaja Kallas. Bueno, ella o todavía aparece a cargo del el gobierno de Estonia, sí, con un mandato derivado del Parlamento, pero con el 30% de los votos, 29% de los votos, no más que eso, no más del 50%, ¿sí? Y presenta una postura completamente guerrerista también. Podríamos redondear en esto, en este perfil de mujeres jóvenes, hermosas, pero a la vez guerreristas y antidemocráticas, la figura de von der Leyen, bueno, ya entrada en sus añitos, pero bueno, también parecida. ¿Elegida por quién von der Leyen? Elegida por nadie. Y sin embargo determina el camino de Europa hacia una guerra total y hacia la destrucción absoluta. ¿Por qué aparece von der Leyen ahí? Por la decisión en su momento de Merkel, en el momento de la primera designación de von der Leyen para la presidencia de la Comisión, como esta señora parecía como una candidata del partido de Merkel, con mucha vocación de ascenso y como una posible sucesora de Merkel, a pesar, bueno, entonces primero la acomodó en un ministerio, después en otro, generó unas gestiones paupérrimas, los militares acá, incluso los militares conservadores, la aborrecen, la rechazan profundamente porque realizó una gestión pésima del Ministerio de Guerra, de Defensa aquí en Alemania, y como Merkel no la quería, ahí como amenaza, entonces la despachó para la presidencia de la Comisión y todo el resto de los países europeos, en ese entonces Alemania con más poder que ahora, sí, señora Merkel, puesta ahí su representante para que no genere problemas para usted en su política interna alemana. Esa es la razón por la cual esta señora capitanea los destinos de Europa. Eso es la democracia. Bueno, patrón común, ¿no, Adrián? Estados Unidos, Europa, pseudo progresismo y gobiernos profundamente antidemocráticos al servicio de las élites corporativas, de las clases dominantes, revestidos de esta pátina pseudo progresista, ¿no? Sí. De terror. En el caso de estas mujeres que tú describías, ¿no? Algunos nos cuentan, no, si hubiera más mujeres en el poder, ¿cómo cambiaría todo por el mero hecho solo de lo que tengan o no entre las piernas? Y dices, pero si te están llevando hacia la Tercera Guerra Mundial y son mujeres, ¿no? Y en el caso de España también es paradigmático, ¿no? Porque tenemos a Pedro el Guapo, ¿no? Supuestamente socialista, progresista, que se les llena la boca de esto, de antifascismo, o yo el fascismo, que luego arma batallones nazis y de nuevo utilizo un eufemismo en Ucrania y estas cosas. Al final es simplemente atraer a la gente con miel en vez de con el palo, ¿no? Porque con la miel, pues es más fácil diciéndoles pues que es por el bien de la humanidad, por la democracia, por los valores progresistas. Pues ahí tenemos el caso de España. Beneficios récord de la banca, beneficios récord de las grandes empresas, gastos récord en defensa, arma a milicias nazis, envía y compra armas de Tel Aviv, apoyando una G palabra allí. Pero como te lo revisten todo de progresismo y de bondad y de por el bien de la humanidad, claro, las élites están encantadísimas de que esté Pedro Sánchez en el poder, porque así tiene a los sindicatos, tiene a la clase trabajadora tranquilita y dejan a la élite económica hacer lo que les dé la absoluta y real gana. Que lo que digo yo que son las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces todas
todas estas élites económicas que hoy te dicen que están muy interesadas en los derechos humanos y por los derechos LGTB y todo esto, pues el día de mañana van a irse con la otra cara de la moneda, que son las Meloni, los Milei de la vida. Siempre es la cara progresista y luego tenemos la cara de derecha, de extrema derecha. Porque al final de lo que se trata es que perpetúen una serie de dinámicas económicas neoliberales que dejen que expolien a la clase trabajadora y atlantistas al servicio de Washington. Mientras tú cumplas esos dos vectores, te van a permitir hacer y deshacer lo que quieras. Luego unos tendrán un discurso más duro, otros discursos más blando contra los inmigrantes, pero incluso luego su política con los inmigrantes es igual. En el caso de Meloni, soy anti-inmigrante, mírame mi afiliación cuando era joven a partidos fascistas. Le dice la Unión Europea, usted acogerá 500.000 inmigrantes. Y dice Meloni, ea, pues los acogeré. O el mismo Pedro Sánchez que decía, ay, Meloni es un peligro para la humanidad, fíjate en ella. En cuanto que besó el anillo de la Unión Europea y de la OTAN, abrazándose con Meloni. Entonces son las dos caras de la misma moneda para mantener subyugada a la población, que de hecho cada vez se está radicalizando más, y si te están apaleando, te están desgraciando la vida, si tú pierdes el poder adquisitivo, ya no puedes darle de comer a tus hijos y lo llaman a eso progresismo, pues ¿qué va a hacer la gente? Pues optar por todo lo contrario. Va a decir, pues de lo que sea esto yo quiero lo contrario porque me están hundiendo la vida. Claro, ¿a las élites realmente les importa eso? No, porque luego cuando haya un auge de movimientos fascistas en Europa, encaja perfectamente con lo que te comentaba antes de imponer una dictadura tecnológica totalitaria. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en base a los valores progresistas por la lucha contra la desinformación y la máquina del fango, te lo venderán como que es una lucha contra la inmigración y por eso hay que tener controlada la ciudadanía porque es un peligro, etcétera, etcétera. Al final, como dicen, la banca siempre gana. Y si tú apoyas a ambos bandos en esta contienda de la guerra cultural, de una manera o de otra, te sales con la suya. Por eso les importa un carajo hacia la deriva, hacia la que va pues, el electorado europeo, que es hacia la radicalización. Completamente de acuerdo con tus palabras. Acá el otro perfil, básicamente el mismo perfil, pero en su versión masculina. Pedro Sánchez, en Argentina lo llamaríamos muy fachero, ¿no? En España muy guapo, ¿no? Así galán de telenovela. Facherito. Facherito, claro. Supuestamente progresista. Recuerdo incluso una entrevista suya con una bloguera o con unos blogueros respondiendo que él se acompañaba a Taylor Swift, que él un Swiftie de toda la vida, ¿no? Entonces, uy, este muchacho, qué moderno, qué progresista, qué cara bonita. Bueno, es el perfil. Y después envío de armas a Ucrania, políticas neoliberales para Ucrania, para España. Bueno, y la continuidad de la misma basofia, lo mismo si del PSOE o del PP, o de Vox, eventualmente también, incluso lamentablemente también de Podemos, porque Podemos participó en esto, acompañando lamentablemente estas políticas también, pero este es el recipiente. El recipiente, ¿no? Así. Bueno, ahora recuerdo también a Justin Trudeau también. Ay, mamita, qué Obama. mundo, qué mundo. Adrián, vamos a redondear acá porque nos acomete la furia. Vamos a redondear este tema acá y comenzar con el último pensado para esta conversación a partir de un artículo republicado por Adrián en su cuenta de Twitter o de X. Por cierto, recuerden una vez más el canal de Adrián el Doomer. Adrián, ¿por qué lo El del Doomer Doomer? Noticias, lo siento mucho. El Doomer Noticias, ¿por qué lo del Sí. Doomer? ¿De dónde ese Mira, nombre? esencialmente, uno no puede prever el futuro, ¿no? Pero simplemente si tú sigues las dinámicas, las tendencias que hay en el mundo, te das cuenta de que vamos realmente hacia la autodestrucción de la humanidad. Y elegí este nombre hace un par de años, creo que fue, y fíjate en lo que estamos, ¿no? En el albor, por ejemplo, de un intercambio nuclear. Entonces,
Este nombre consiste en el entendimiento de que la humanidad, si no cambia de rumbo, se dirige hacia su autodestrucción o hacia un lugar muy oscuro, pero la intención de tratar de luchar contra esa tendencia y la esperanza de que si la sociedad, los ciudadanos bien informados se unen, se organizan, sí que podemos cambiar esto. Es decir, podemos tener un impacto sobre este destino. No quiere decir que esté marcado en piedra, que vayamos a llegar hacia un final aciago, pero desde luego que es hacia donde nos dirigimos. Eso sí, yo lo que quiero traer es un mensaje de esperanza, pero el primer paso para cambiar la realidad es conocerla adecuadamente, ¿no? Darle a la gente las herramientas para juzgar, para tomar decisiones correctas en su día a día, para ver las dinámicas que subyacen sobre lo que ocurre, ¿no? Y como un pequeño spoiler, como estoy tan loco, pues tengo la idea en el futuro de incluso presentar un partido, un movimiento político internacionalista para tratar de cambiar estas tendencias, pero eso ya es historia para otro capítulo. Es decir, de ahí surge la idea de crearme redes sociales. Mi mayor ambición para intentar algún día, si es que soy capaz, tener una audiencia mínima, es para tratar de organizar a la ciudadanía y que tratemos entre todos de cambiar las cosas, ¿no? Bien, bien, noble objetivo. A propósito, perdón por esto, No, no. supuestamente ya abandonamos el tema, pero justo acá apareció esto, donde si no así como La pija y la CNN. kinky. Sí, exactamente. Yo sin conocimiento de estos blogueros, pero bueno, sí del país, naturalmente. Básicamente, como CNN patrocina la campaña de Biden, o patrocinaba la campaña de Biden, el país, la de Pedro Sánchez. Acá lo referido, ¿no? Esta referencia de Pedro Sánchez, super cool, a Taylor Swift. Bueno, camisita rosada, ¿no? Como, uy, qué deconstruido. Y yo a favor de todo esto, pero sin envío de armas hacia la... sin guerra, 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 ¿no? Todo esto sin guerra, guerra, guerra y con políticas a favor del pueblo, bienvenido, bienvenida la camisita rosada, un color hermoso, la de construcción, bienvenido, pero de construcción y después guerra y neoliberalismo, no, muchachos, no Lo que le cometan pasa a la esa gente farsa. es que quiere creer y la esperanza sobre algo que no existe es muy perniciosa, ¿no? Entonces, algo que no me canso de repetir es que tienes que juzgar a los políticos no por lo que dicen, porque te pueden contar la historia que les dé la gana y tienen campañas de marketing excelentes. Son máquinas electorales con patas, para eso están. Pero tú tienes que ver lo que están haciendo, qué políticas están siguiendo. ¿Están Sí. mejorando las condiciones materiales de la población? ¿Están luchando en contra de la escalada hacia la Tercera Guerra Mundial? ¿Están apoyando una G palabra con la que están exterminando a miles de niños, que se encuentran 20.000 de ellos bajo los escombros? ¿Está luchando contra eso? ¿O simplemente lo hace de boquilla? Va allí delante de Netanyahu a decir, uy, estoy muy consternado, pero tome más armamento. Pues Acá las armas hay que para los empezar a ver qué bombardeos. hacen. Un pedacito acá de Pedro Sánchez, Sí. super cool. A ver, yo tengo algunas canciones de ella, a mí me gusta. ¿Tienes dos? Sí, me gusta, pero me gusta mucho algunas canciones que ha hecho con Lana del Rey, que también es una artista que me gusta Sí. mucho. La de ¿Tiene? Snow in the Es que me Beach, hace ¿no? mucha gracia. Snow in the Beach está muy bien, Snow in the Beach está muy bien. Sí. Pero tú tienes que decir, para ganar las elecciones, me encanta Taylor Swift y la amo. Bueno, tú Dilo, es que dilo. he leído que tú eres una Swiftie, ¿no? Claro. Soy bastante. Bueno, ¿no? Me Que recuerda al que capítulo de Los Simpson donde estaban los marcianos disfrazados de candidatos, ¿no? Y decían, hello, fellow humans, ¿no? Hola, queridos humanos, miradme, soy humano, yo también. Ay. Bueno, redondeamos el tema de Europa y comenzamos con lo del cambio de clima en Ucrania, más que interesante. Bueno, a partir de una última encuesta, Adrián, ¿qué apareció ahí en esa encuesta relativa al clima político dentro de Ucrania? Casualmente, esto también casa con una cosa que hemos mencionado al principio, ¿no? Y es que medios en inglés hablan de cuestiones que no llegan al gran público en español o al gran público europeo específicamente. Y en este artículo detallan unas cosas súper interesantes
de cómo se está desvaneciendo entre la población ucraniana un apoyo maximalista a la guerra, que es el que nos vende Zelensky y es el que nos venden los grandes medios de propaganda y estos gobiernos europeos que se han llevado un gran rapapolvo durante las elecciones europeas. Así que esto de nuevo demuestra la hipocresía y el cinismo que se vive en Europa, porque tenemos a una población ucraniana que ya no apoya el conflicto como hacía al principio, y sin embargo estas voces quedan completamente ignoradas, ¿no? Entonces lo que dice este artículo, creo que es de The Nation, ¿no? Es que ya no existe un consenso entre la población sobre el apoyo a la guerra, que cada vez hay más ucranianos que estarían a favor de un acuerdo de paz en detrimento de continuar con la guerra a toda costa, que no son mayoría todavía, pero la tendencia es muy clara. Creo que es un 44% de la población entrevistada frente al 48% y cada vez aumentan más los que quieren una salida negociada del conflicto ya. También hay un aumento exponencial, lo que te decía, de esta tendencia de ucranianos que quieren una salida negociada ya. Y también hay cada vez más críticas a Zelensky y a los órganos oficiales de propaganda del régimen, ¿no? Por ejemplo, la televisión, la cadena de televisión del gobierno. Entonces, también te decían en este artículo que los que querían luchar, lógicamente, ya han ido al frente. Y lo que señala esto es cómo básicamente se utilizan los designios de las poblaciones cuando interesa. Es decir, al principio de la guerra, cuando había un fervor belicista porque les acababan de invadir y querían ir con todo contra Rusia, ese mensaje sí valía. Entonces sí hay que defender la democracia, la libertad, la voluntad popular de los ucranianos. Pero ahora que cada vez son más reticentes, que cada vez se ven estas imágenes terribles de cómo sacan a rastras a las personas para ir a luchar a Ucrania, salen estas noticias de cómo en Europa se están planteando métodos para obligar a los ucranianos que han huido claramente de un conflicto del que no quieren participar, ¿cómo vamos a hacerles para devolverles al frente, para ir allí a morir? Entonces ya parece ser que los designios del pueblo ucraniano no interesan tanto. Y es que es especialmente preocupante y especialmente atroz porque hace unas semanas salía esta noticia en medios occidentales. Una de las fuentes que recogía la información era el Institute for the Study of War de Kagan, el marido de Nudelman, y lo que decían en esta publicación es, uy, sí, enviamos a los ucranianos al frente sin entrenamiento suficiente, pero es que así hacen prácticas sobre el terreno. Que dices, oiga usted, que no es un videojuego, que no hay botón de volver a salir, que te estás jugando la vida. ¿Cómo que vas a aprender a luchar contra un ejército bien pertrechado y experimentado como es el ruso, que además tiene una amalgama de capacidades con las que te está superando? Hace poco, por ejemplo, se habla de la utilización de las FAB 3000. ¿Cómo que vas a aprender sobre el terreno? Envía a tus hijos a aprender sobre el terreno, ve tú a aprender, a ver si te hace gracia. Es decir, no solo que están sacando a rastras a gente a ir al conflicto, sino que les están arrojando a muchos de ellos, como si me cogen a mí, como si te cogen a ti, que nos estás escuchando ahora mismo, y te envían ahí a luchar sin entrenamiento. Es decir, una falta de empatía y un desprecio por la vida humana absolutamente total. Y también dentro de este artículo recogían que los ucranianos tienen seria dificultad para expresarse en contra de la guerra. Esto no nos lo dice Russia Today, nos lo está diciendo un medio occidental, que no puede la gente apelar en contra del conflicto por no enfrentarse un poquito a ese fervor nacional que existe, es decir, a los ámbitos más reaccionarios de la sociedad, pero es que además, por la propia ley que ha impuesto Zelensky, esa supuesta democracia que ya se han cancelado las elecciones, ya se ha terminado su mandato constitucional, pues también en esa supuesta democracia que representa a Ucrania, que si ese país cae, se supone que la democracia va a desaparecer en todo el planeta y en parte del universo, pues parece ser que este presidente ha sacado una legislación que cohíbe la libertad de expresión y que impide a los ciudadanos, por ejemplo, pedir públicamente que haya un acuerdo de paz donde se cedan territorios que actualmente están ocupados por Rusia, ¿no? Y luego, al final del artículo, nos habla de las dificultades que atraviesan los ciudadanos, de esta movilización forzosa, de la falta de energía, de cómo Ucrania se está vendiendo a pedazos
a fondos de inversión, que es una de las grandes razones por las que también quieren perpetuar el conflicto. Y si me permites, el artículo termina con 2 párrafos que son sencillamente tan brutales que me gustaría leérselos a la audiencia si tuviera el permiso, porque Con porque gusto, merece Adrián, mucho la adelante, pena. adelante. Pues dice: "Frente a estas probabilidades tan desfavorables, seguir equiparando los intereses del gobierno ucraniano con las esperanzas y aspiraciones del pueblo es una manera de eludir responsabilidades. Negarse a ver cómo esta guerra ruinosa está alimentando los deseos ucranianos de poner fin al derramamiento de sangre permite a los responsables políticos occidentales recurrir a suposiciones simplificadas e infundadas sobre la opinión pública ucraniana, en lugar de desarrollar una estrategia coherente, viable y humana para poner fin a esta guerra". Lo que digo, la gente que se declara pro-ucraniana en realidad es pro-Washington, porque es hora ya de escuchar a los propios ucranianos. Yo digo, que hagan un referéndum y que decidan si quieren continuar con la guerra a toda costa o quieren una salida negociada con Ucrania. Pero ahí parece que la voz del pueblo ya no interesa tanto, ¿no? Y concluye el artículo diciendo que las caricaturas de una Ucrania totalmente unida detrás del gobierno de Zelensky solo ayudan a disimular los desafíos reales y crecientes que enfrenta la nación, a menudo al servicio de objetivos bélicos que se vuelven más imposibles cada semana. Es hora de que los responsables políticos fuera de la línea de fuego reconozcan estas realidades y comiencen a forjar una estrategia para empujar a todas las partes hacia la paz y empezar a reconstruir este país devastado. Y aquí es donde ya concluyo diciendo que, como bien sabemos, no se trata solo de una guerra para intentar desestabilizar a Rusia. No es una guerra por Ucrania. Es una guerra proxy para intentar desestabilizar y desgajar a Rusia. Y no solo eso, es una guerra que se utiliza para que los Estados Unidos ocupen y hagan la guerra precisamente contra los propios europeos. Por eso se quiere perpetuar, porque da mucho dinero a personas muy influyentes y obedece a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Y los ucranianos son las principales víctimas de todo esto y parece que nos negamos a escuchar estos cambios de tendencia, ¿no? Buenísimo tu análisis. Esta columna en The Nation, una publicación estadounidense, si no recuerdo mal, recoge una encuesta llevada a cabo, por cierto, por los propios estadounidenses, o en realidad por encuestadores ucranianos financiados por uno de las usinas del pensamiento em, ligadas a los halcones neoconservadores estadounidenses, básicamente el CEI, el Carnegie Endowment for International Affairs, si no recuerdo mal el nombre. Acá presento el documento completo. La, eh, la encuesta, bueno, con las preguntas. Y acá los financistas, Carnegie Endowment for International Peace. Bueno, de International Peace nada, porque quieren precisamente lo contrario. Uno de las usinas de pensamiento más influyentes en los Estados Unidos, ligada aquí bueno, por lo general lo llaman Carnegie Endowment for International Peace, pero bueno, a veces con las iniciales también. En Washington, bueno, fundado a principios del siglo, uno de los think tanks más importantes, el tercero más importante en el mundo, después de Brookings Institution y Chatham House, pero estos no necesariamente ligados a política exterior y a cuestiones militares. Así que en temas de política exterior y de defensa, la usina del pensamiento por excelencia, naturalmente encolumnada con el Departamento de Estado y con el Pentágono, con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, como lo llaman ellos, y ellos mismos están documentando, obviamente, seguro que aquí bueno, de la manera más disimulada posible, ellos mismos están estableciendo esto, ¿no? Bueno, la población ucraniana ya no quiere más guerra. Ellos realizan la confesión y ellos realizan
el análisis comparativo con encuestas de ellos mismos de tiempo atrás y de 70%, si no recuerdo mal, descendieron a un poquito menos del 50% o una cosa así, no recuerdo ahora las cifras Sí, exactamente, en el así apoyo es. Y además a la reconocían guerra. que tenían un sesgo porque obviamente no podían hacer la encuesta entre las personas que precisamente estaban en la línea del frente, que podemos intuir que son los principales interesados en que acabe el conflicto, ¿no? Y esto también levanta la siguiente pregunta, y perdón que te interrumpa, pero solo muy rápidamente, y es, ¿no debería esto abrir portadas en todas partes y ser lo que articule la posición de Occidente con respecto a Ucrania, escuchar a la propia población? Pero curiosamente, este think tank con este origen que tú acabas de describir, pues nos llamarán propagandistas rusos, ¿no? Por hacernos eco precisamente de la voluntad del pueblo ucraniano cuando no interesa la narrativa oficial a los intereses de Washington. Además de que obviamente los ucranianos ubicados al otro lado de la línea de contacto, en Donetsk, Lugansk, Crimea, etcétera, obviamente tampoco participan en esta encuesta. Así que la Y los que opinión se de han ido toda, también, que no querían o saber ellos, nada del conflicto. exactamente. Los millones de personas de refugiados en Europa y en el resto del mundo. Si no recuerdo mal, alrededor de ¿6 millones quizá? sí, 10 millones, ¿no? Más o menos. 10 millones de personas en el extranjero. Bueno, quitando todo eso y con la salvedad hecha del origen de este instituto, esa la encuesta y esos los resultados. Así que más evidente que esa situación, imposible. Por cierto, aquí, hace un rato, Adrián, una pregunta de Tito Rodríguez, es Argentina. Muchas gracias, Tito, por el aporte. Hola, hola, Adrián. ¿Cuánto hay de aquello de que Trump y Biden son solo las caras de la lucha entre las élites enfrentadas? ¿El gobierno de Biden no fue tan malo internamente? Bueno, de alguna manera ya la respondiste esta, ¿no? Adrián, eh, lo- bueno, todo tuyo. Sí, bueno, a ver, obviamente dentro del Partido Demócrata hay figuras que tienden a su autopreservación, que saben precisamente que lo que han hecho a través del Departamento de Justicia, instrumentalizándolo para perseguir a Trump, porque a ver, si en esta época nos creemos, tras las atrocidades que ha cometido cada presidente, que una razón para encausar a alguien es los pagos a una prostituta porque no lo había señalizado correctamente en la financiación de su campaña, si esa es razón para llevar a un presidente entre rejas, es que el 100% de presidentes de los Estados Unidos debían acabar entre rejas. Entonces, obviamente, dentro del Partido Demócrata habrá figuras que estén aterradas de que haya una presidencia de Trump, que se crean toda esa historia. Pero en un contexto más general, entre los que realmente dirigen el país, es que la presidencia de Trump hasta les encaja a nivel geopolítico, en tanto que si nos vamos a la situación en Oriente Medio, vemos, como decía antes, el AIPAC paga tanto a demócratas como a republicanos. Es una institución, un lobby absolutamente transversal. Tenemos también, como detallaba antes, la esposa del difunto Sheldon Adelson, que le ha dado 150 millones a la campaña de Trump. También tenemos a Jared Kushner, que fue el que auspició los acuerdos entre Arabia Saudí e Israel en su momento. Entonces, Oriente Medio, exactamente la misma política, quizá Trump más beligerante. Luego, si ya nos vamos al gran escenario, Ucrania, China, Rusia, China, Trump les encaja perfectamente porque básicamente la tendencia hacia la que va Estados Unidos es a encasquetarle a Europa, a Ucrania. Lo vemos en tanto que la propia administración de Joe Biden, John Kirby, el año pasado dijo que la financiación de los Estados Unidos para Ucrania estaba tocando a su fin. No es Trump anunciando un acuerdo de paz y una serie de historias. No, 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 no. Es el propio Partido Demócrata diciendo, se empieza a acabar ya el cuento de Ucrania, ¿no? O, por ejemplo, vemos también cómo se ha establecido una oficina de la OTAN hace apenas unos días, en una oficina de la OTAN para Ucrania en Alemania. Es decir, vemos cómo ya para contener a Rusia, para hacer esta guerra contra los europeos, les encaja perfectamente Trump, que está diciendo no, los europeos tienen que pagarle más a la OTAN, si no, no lo vamos a defender, etcétera, etcétera. Y luego en el apartado de China, que es hacia el pivote, el que quieren hacer los poderes fácticos, porque es donde está el verdadero problema, que es el auge económico que realmente le representa
la mayor problemática, pues Trump también es un instrumento ideal para decir, no, es que el loco Trump fue el que decidió abandonar a Ucrania y mira, ahora se va por Taiwán a luchar contra China. Es decir, a las élites les encaja perfectamente y por eso ni fu ni fa. Que luego elementos dentro del círculo del circo mediático, circo político, pueden estar más descontentos con Trump o más descontentos con Biden, perfecto, pero a los que mandan no les importa demasiado. Acompaño tus palabras una vez más, Adrián, completamente. Hemos realizado una muy, muy agradable conversación, querido Adrián, y me congratularía que participes más a menudo aquí en el canal nuevamente. Y por cierto, ya para los demoledores y las demoledoras, desde este mes van a comenzar algunos nuevos analistas en el canal, así que queremos sus sugerencias porque, por lo menos de mi parte, Adrián ahí aparece entre los más deseados. Así que, bueno, queremos sus comentarios al respecto. El cierre, Adrián, siempre en las manos, o mejor dicho, en la boca de nuestros invitados, así que lo que quieras y algo en el tintero, todo tuyo, compañero. Pues realmente a través de las distintas intervenciones he podido ir tocando más o menos todos los temas que quería. Así que simplemente quería limitarme a agradecerte la invitación. La verdad que es todo un honor estar aquí, que el trabajo que realizas me parece importantísimo porque traes a una serie de voces que son fundamentales y bueno, sí, es importante que entendamos que el mundo queda regido por narrativas, ¿no? Y esta narrativa imperante, que es la narrativa de la guerra, esta propaganda, esta mentira bélica, que ha sido la que ha sumido a millones de personas a la miseria y a la muerte, ¿no? Entonces, una manera muy efectiva, como decía el propio Assange, de cambiar el mundo, de cambiar estas tendencias, es arrojando luz sobre los problemas, es mostrando la verdad, ¿no? Y realmente es muy importante este trabajo porque si no, no querrían censurarlo a través de normativas como la que he hecho referencia, la ley de servicios digitales. Entonces, nada más que agradecerte tu trabajo, me parece absolutamente fundamental y es un honor que personas como tú se hagan eco de mi trabajo y que me inviten aquí. Y por supuesto estoy más que encantado de volver a aparecer en este programa si tú y también la audiencia están interesados. Y nada más que decir eso, pues que aquí, mientras nos dejen, tenemos que seguir porque es una labor fundamental para tratar de llevar las cosas al mejor cauce que podamos, ¿no? Buenísimo. Es un esfuerzo 12 común. y 44 minutos o las 0 horas 44 minutos aquí en Berlín, en lo mismo en Madrid y en el resto de España. Por ahí, Adrián, ¿qué hora las? Pues son las 9 menos cuarto. ¡Qué Es locura! hora de ir a desayunarme unos churros con chocolate. Es Uy, broma, qué es broma. rico, qué No, no rico, hay qué por aquí. rico. Bueno, sí, hay una empresa que se llama Sanchurro, ¿Cuál pero en nada. Australia, cuál el desayuno convencional en Australia? ¿Una cosa así más estadounidense, de huevos con bacon, con tocino, o cuál la forma de desayuno habitual? Mira, yo es que cocino en mi casa, lo hago todo yo, entonces se come comida muy mediterránea y demás, ¿no? Pero por lo general a los australianos saben lo que es bueno y tienen una gastronomía más tirando a lo europeo, ¿no? Entonces tienes Ajá, tus pastelerías con su bollería italiana, europea. No ajá. son tontos. Okey, café con leche con croissants, ese tipo de cosas, Cannoli, también. por ejemplo, les gusta mucho, que a Uy, mí qué rico los cannoli. Sí, qué bueno. Adrián Fernández, perdón, mil gracias por la participación acá. Por cierto, el lapsus lo de Fernando, porque por lo general los domingos nos acompaña Fernando, todavía tenemos el mismo peinado también, en ¿no? China. Sí, efectivamente, punto en común. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Acompáñennos en la semana con las distintas transmisiones, tanto de nuestro canal como de DMP Geopolítica. Hasta muy pronto. Chau, chau. Hasta luego.